Hola de nuevo, mi estimado biogerente. Me complace saludarte en este último tutorial de nuestro curso en NIF para Pymes. Si hasta ahora estás ingresando por primera vez al canal, te recomiendo que te suscribas a Globus Biogestión para que no te pierdas de nuestros contenidos. En esta última lección aprenderemos sobre los estados financieros separados, consolidados y combinados. Sin más preámbulos, empecemos. Lo primero por lo que hay que comenzar es por dar las definiciones generales acerca de estas tres formas de presentar los estados financieros. Primero tenemos los estados consolidados, los cuales van a unificar la información de una entidad que controle a varias subsidiarias. Es decir, cada una de ellas preparan sus estados financieros, pero ellos van a hacer una hoja de trabajo para finalmente ya reportar un estado financiero consolidado por parte de toda la controladora, incluyendo los saldos de sus subsidiarias. Hay algunas excepciones y es que la controladora máxima en una cadena de empresas, digamos en una estrategia de conglomerado, cumpla con las NIF plenas, entonces si las otras son NIF pymes no podrán presentar resultados consolidados o cuando hay adquisiciones temporales con objeto de reventa. Como segundo, tenemos los estados separados en donde cada entidad va a reportar por aparte. Y los estados combinados, que no son de carácter obligatorio, van a juntar los saldos de todas las subsidiarias pertenecientes a una controladora, pero se va a excluir los movimientos contables de la controladora misma. Ahora bien, es importante comprender bien el concepto de lo que es una controladora, puesto que de ahí se va a determinar cómo se van a presentar los estados financieros. Vamos a decir entonces que una controladora es una empresa que tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de las otras empresas. De lo contrario, si esta empresa tiene inversiones hechas en otras subsidiarias, pero no tiene voz ni voto, se va a constituir como una inversión en asociadas. Segundo, es una empresa que obtiene beneficios de las actividades de la subsidiaria, es decir, que las actividades ordinarias de la subsidiaria o sus inversiones van a representar beneficios para la empresa que tiene el control. Y tercero, que posee más de la mitad de voz y voto en la subsidiaria o en el conglomerado. De no ser así, hay una serie de excepciones que son las siguientes. Primero, que no tenga más de la mitad de voz y voto en la subsidiaria, pero que esa controladora tenga acuerdos con otros inversores que pueden aumentar su capacidad de voz y voto en un momento determinado, que dirija las políticas financieras y de operación bajo el amparo de un estatuto, es decir, que para el conglomerado se haga un estatuto en donde se designe a una entidad para dirigir esas políticas financieras y de operación, lo que la convertiría en una controladora. Lo siguiente es que esta empresa tenga facultades para nombrar o revocar a los miembros de la junta directiva y las subsidiarias dependan de dicha junta directiva. Lo siguiente es que tenga representación especial en la junta directiva. Digamos que una persona de esta entidad sea el dirigente máximo de una junta directiva, con lo cual ampliaría su capacidad de control. Entonces, como representante de esta entidad, se volvería una controladora. O finalmente, que haga ejercicio de los derechos de voto potenciales. Es decir, hay empresas que pueden comprar títulos, valores y partes del patrimonio de otras empresas denominado warrants, en donde se pueden hacer efectivos en ciertas situaciones específicas o a futuro. Entonces puede que una entidad no tenga más de la mitad de voz y voto en otras subsidiarias, pero que al hacer efectivos estos warrants, cambie este contexto y tenga el más del 50%. Repasemos ahora las consideraciones especiales para realizar los estados consolidados. Como primero, las fechas de los estados financieros base, o sea, los de cada una de las subsidiarias, deben ser las mismas para que se ajusten y se acoplen totalmente a la hora de presentar el consolidado.
Las políticas contables también deberán ser uniformes. Si es imposible que una subsidiaria siga las políticas contables de las otras de manera homogénea, las reexpresiones se harán en el consolidado final. Las diferencias, en cambio, en una adquisición de una subsidiaria, por ejemplo, que se encuentre en el exterior, no se van a contabilizar en el otro resultado integral de la controladora, sino que se va a contabilizar como una ganancia o pérdida por la adquisición de dicha subsidiaria. Y finalmente, si la empresa inversora deja de ejercer control en una subsidiaria con la cual se estaba reportando estados consolidados, pero mantiene su dinero en la misma, se puede cambiar la figura a un activo financiero, una inversión en asociada o una entidad controlada de forma conjunta, dependiendo el caso. Ahora bien, miremos entonces las consideraciones especiales en caso de realizar estados financieros combinados. Como primero, ya como habíamos indicado anteriormente en este tutorial, la realización de los estados combinados no es obligatoria por la NIF para pymes. Como segundo, las transacciones y saldos interempresas, es decir, entre las subsidiarias, deberán eliminarse para evitar dobles contabilizaciones. Entonces se genera una columna de ajustes en donde se van a restar, por ejemplo, esos saldos producto de las transacciones interempresas. En la hoja de trabajo se va a generar también una última columna denominada combinado, que tal cual como vemos acá, es la que se va a presentar como informe definitivo, es decir, estas columnas donde van a aparecer los saldos de cada una de las entidades por aparte y los ajustes serán parte de la hoja de trabajo, pero no de la presentación del estado financiero final. Asimismo, como habíamos indicado anteriormente, deben unificarse las fechas en que se informa y las políticas contables. Finalmente, se debe revelar información de por qué se van a realizar estados combinados y cuáles entidades se incluyen, puesto que es probable que por algún motivo alguna de las subsidiarias no se incluya en los mismos. Ya finalizando con los fundamentos teóricos, entonces te voy a presentar un archivo en Excel en donde tengo los cálculos de estados financieros consolidados, los cuales también servirían de base para una mejor comprensión de los combinados. Voy a explicarte entonces el funcionamiento de esta hoja de trabajo, la cual denominé preliminar balance, en la cual se va a registrar la diferencia en la valorización de los activos y los pasivos para la subsidiaria en el momento de la compra. Entonces tenemos una primera columna denominada entidad A, que va a mostrar los saldos del estado de situación financiera para la controladora, una columna denominada entidad B, que va a mostrar los mismos saldos como importe en libros para la subsidiaria antes del momento de la adquisición, y vamos a ver una tercera columna denominada entidad B, que va a mostrar los valores razonables en el momento de la compra para los activos y pasivos de la subsidiaria. Vemos entonces que hay diferencias, por ejemplo, en las cuentas como propiedad, planta de equipo e inventarios corrientes, en donde el valor razonable es superior a lo que estaba registrado como importe en libros. El primer paso es entonces agregar como un activo para la controladora la inversión que se va a hacer en la entidad B, que en este caso va a representar 20 millones de pesos. El segundo paso es tomar la columna en donde aparecen los valores razonables y sacar un balance, que será lo mismo que a la sumatoria de los débitos se le va a restar la sumatoria de los créditos. Miremos ahora el consolidado del estado de resultados. Tenemos entonces, de igual manera, una primera columna que va a representar los saldos para la controladora, en el cual no se está incluyendo el otro resultado integral para simplificar este ejemplo. Tenemos entonces también la columna con los saldos para la entidad B y una tercera columna que va
a denominarse ajustes de consolidación. Esta columna lo que va a registrar es las variaciones provenientes de la adquisición para el estado de resultados, en donde tenemos las siguientes. Se registra entonces un saldo en gastos de administración por 2.292.560 que va a representar un periodo de amortización para la plusvalía con una vida útil estimada de 5 años. Se va a decir entonces que estos valores se van a ir encajando en las reservas de la empresa que se va a registrar en el patrimonio. Entendiendo por esa plusvalía como el valor como activo que se está ganando sobre la valorización real que proviene de los activos y los pasivos de la subsidiaria que se está adquiriendo y que se registraron en el balance dentro de la hoja de trabajo. Así, la otra variación registrada proviene de la tasa impositiva, puesto que al consolidar los estados financieros, la valorización del 33% por impuestos sobre dicho conglomerado va a ser inferior a la valorización del 33% de tasa impositiva para cada una de las dos entidades por separado. El paso final entonces para el estado de resultados es generar un balance final con los débitos y los créditos del mismo. Miremos entonces el consolidado del estado de situación financiera. Para poder generar una mayor comprensión, puse una serie de anotaciones a lo largo de esta hoja de cálculo. ¿Cómo son los pasos que hay que seguir? Bueno, entonces tenemos la primera columna en donde aparecen los saldos nuevamente para la controladora. Tenemos una segunda columna que va a aparecer el importe de libros para la subsidiaria, tal cual como vimos en la hoja de trabajo, pero ahora vamos a ver una tercera columna que es la de ajustes de consolidación. En ella, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer únicamente los saldos que en la hoja de trabajo presentan diferencia entre su valor en libros y su valor razonable. Por ejemplo, tenemos que inventarios corrientes presenta una diferencia entre estos dos valores, entonces esa resta es la que se va a poner aquí y así sucesivamente con todas las cuentas que tengan diferencia. Bueno, el paso siguiente es anular en la columna de ajustes de consolidación el valor que se había registrado en el activo de la controladora por la inversión en la entidad B. Esto porque en el estado consolidado no puede aparecer esta cuenta contable. Bueno, vamos lentamente al paso siguiente y es el registro de la plusvalía que, como expliqué anteriormente, representa la diferencia del valor registrado como activo menos el pago realizado a valor razonable, es decir, que representa una ganancia. Este va a provenir entonces de los 20 millones que se registraron como activo menos el valor de el balance de los valores razonables que se tenía en la hoja de trabajo y asimismo también se le va a restar la amortización del primer periodo realizado en el estado de resultados. De esta manera, la pregunta que sobreviene es la siguiente. Si a este valor de la plusvalía se le restó la amortización realizada en el estado de resultados, que siendo un activo, esta resta representaría un crédito, entonces, ¿dónde se registraría el valor débito como contrapartida? Y eso se va a hacer en el patrimonio como reservas, donde estoy especificando aquí que proviene de la amortización de la plusvalía. Y es que si esto se va a encajar como reserva, va a restar el valor de la utilidad del periodo. Es decir, que resta el patrimonio, con lo cual daría una caracterización como débito que serviría entonces como contrapartida a el activo que habíamos restado.
El paso siguiente, vamos de manera muy estructurada, es el restar del patrimonio todo lo proveniente a la subsidiaria. Si te das cuenta que estás observando, van a ir quedando únicamente los saldos de la controladora en el patrimonio. Pero entonces, aquí hay una excepción que sería en las ganancias por operaciones continuadas, donde en vez de quedar los 39.346.920 en la consolidación, quedan 40.103.465. ¿De dónde proviene la diferencia? Del segundo dato registrado en los ajustes en el estado de resultados, que era la diferencia que se registró en los gastos por impuestos, donde estamos diciendo que se genera una ganancia, puesto que se están pagando menos impuestos. Entonces, ese valor es el que va a quedar registrado acá y que va a marcar esta diferencia. Entonces, como en el caso de la plusvalía, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si en el patrimonio el manejo del ajuste de los impuestos va a representar un crédito que aumenta el patrimonio, ¿dónde estaría su contrapartida débito? Y esto sucede en el pasivo, en donde este valor resta al pasivo, o sea, es un débito, y esto debido a que el pago de impuestos como pasivo hacia ese tercero va a disminuir en ese valor. Ya en este punto, como te puedes dar cuenta, tenemos cuadrado nuestro balance consolidado, donde tenemos sumas iguales en la ecuación patrimonial. Asimismo, se puede hacer un paso adicional que no se verá reflejado en los informes oficiales y es la comprobación de los ajustes para determinar las sumas iguales entre débitos y créditos en las cuentas de variación. Entonces, ¿qué se hizo en este paso? Simplemente se tomó la columna de ajustes de consolidación y se empezaron a segmentar en débitos y créditos. Entonces, por ejemplo, este valor es débito, este valor de menos 20 millones de la inversión en la entidad B es crédito porque está restando al activo. Caso contrario, como sucede con la cuenta de impuestos que está restando el pasivo, entonces debe ser un débito, etcétera, etcétera. Y lo puse de tal manera que se pudiera hacer la sumatoria en donde comprobamos a través de las sumas iguales que estos movimientos de cuenta no van a afectar la dinámica de igualdades en la ecuación patrimonial. Con esto, entonces es todo por este tutorial. Recuerda que puedes comunicarte conmigo si me estás viendo a través de YouTube, puedes comentar en la parte inferior a este video o si estás siguiéndome a través de las aulas virtuales de Globus Consultores, puedes utilizar cualquiera de los mecanismos de comunicación para ponerte en contacto conmigo. Esto es todo por el momento, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.